Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro... Hola hermanos, el día de hoy, 11 de mayo del 2021, es martes de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Oigan, en serio, se nos está acabando el tiempo de la Pascua, o sea que a vivirlo bien estos últimos días. Recuerden que las lecturas van siempre girando en estos días alrededor de la figura del Espíritu Santo, porque ya nos encaminamos pues a la celebración solemne de la del Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo. Bueno, hoy les voy a hablar de un santo muy interesante. Él se quería ir de misionero al Japón. Eso era su sueño. Él lo que quería era irse de misionero, pero los planes de los superiores fueron otros. Él nace en Grottaglie en 1642 y entra en el Colegio de los Jesuitas en Taranto. De ahí va a pasar al Colegio de los Jesuitas en Nápoles y allá pues se va a descubrir su gran trabajo. Primero se le encomendó trabajar en el Colegio de los Nobles, o sea, para educar a las clases altas, pero el hombre pronto se dedicó a ser un predicador. Óiganme, los terceros martes de cada mes reunía, para que se hagan una idea ustedes, a 15,000 personas al menos, 15,000 personas para predicarles. Fue ordenado sacerdote antes de los 24 años, para que se fijen ustedes. Y ya les digo, un predicador insigne, buscaba a donde fuese a los pecadores. Se iba a evangelizarlos, se iba detrás de ellos, su predicación. Miren, tuvo mucha crítica, lo golpearon muchísimas veces porque se iba a meter a otros lugares que honestamente. Pero era siguiendo pues a estos que se habían perdido. San Francisco de Jerónimo, perdón, que yo creo que ni siquiera les dije cómo se llamaba. San Francisco de Jerónimo, pues, es un predicador de calle, así de sencillo, que buscaba a los pecadores, iba a decirles a los penitentes, pero ni siquiera porque no estaban arrepentidos. Él los buscaba a donde fuese. Vivió 74 años porque llegó a morir hasta 1716, un 11 de mayo, y va a ser canonizado en 1839 por el Papa Gregorio XVI. Siempre que mencionamos a Gregorio XVI, a mí lo que se me viene, él fue el Papa que reconoció a los estados americanos, ¿no? Y él va a ser el primero que va a buscar la manera de que las diócesis que se habían quedado sin obispos, entonces empiecen a tenerlos, porque son de las historias lindas que tenemos que saber. Bueno, vamos, entonces, San Francisco de Jerónimo, gran misionero, sí, no se tuvo que ir hasta el Japón, evangelizó las calles de Nápoles. A veces a nosotros se nos olvida, claro que es necesaria la misión adyentes, claro que sí, es imprescindible, pero también es muy necesario que haya testigos que busquen, padres que busquen a sus hijos, así como se preocupan tanto de la educación formal, digamos, la académica de los hijos, preocúpense también de la educación de sus hijos en materia de fe, pues, porque si no, ¿en qué estamos? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, seguimos pues en el libro, y a mí me resulta hasta simpático decirles, seguimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues, ¿qué quieren que hagamos? Si es el libro de los Hechos de los Apóstoles, el texto base durante estos días, capítulo 16, versículos del 22 al 34. En aquellos días la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se lo llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ya notaron, llevamos 2 días seguidos. Ayer fue Lidia, que toda ella y toda su familia se convirtieron. Ahora es este carcelero con él y toda su familia que se convierten por la predicación de Pablo. Hay 3 elementos de estos textos que a mí me gustan. El primero de ellos es el siguiente. Fíjense cómo la gente se alborota
por la predicación de Pablo. Bueno, se alborotaban por la predicación de San Francisco de Jerónimo y se van a seguir alborotando si hay coherencia en la predicación, porque de otra manera de nada sirve, ¿no? ¿De qué sirve que haya un bonito predicador, un buen predicador, si luego no es coherente? Eso es como un símbolo que resuena, diría San Pablo. Ahora bien, vayan a la otra parte, ¿no? Los metieron en la cárcel y hasta describe, ¿no?, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles todo lo que le hicieron. Los amarraron, le agarraron con grilletes en el cepo es ese clavo que se pone ahí en el, como le diría, en el piso, bien para que no se logre soltar, o incluso algunos le llaman también al palo ese donde lo amarran a uno, están bien amarrados. Y aquellos cantando. ¿A quién se le ocurre cantar en semejante momento, muchachos? Por Dios. Y lo que me llama la atención, olvídense de que cante Pablo, por lo menos no nos dice que cantaba mal, porque los presos lo escuchaban. Es interesante, ¿no? A Pablo se le dormía la gente cuando predicaba, pero parece que cantaba bien el hombre porque no se le durmieron los presos. Los presos los escuchaban, dice. A mí me llama la atención esto. Digo, ¿será que nos escucharán a nosotros? ¿Será que lo que decimos, lo que cantamos es digno de ser escuchado? Luego, que tiembla en esa zona, vamos, no es nada nuevo, ¿no? Pues es una zona sísmica terrible. Pero bueno, el tema es cómo aquel se quiere matar. Se quiere matar porque, claro, su tarea era cuidar a aquellos presos. Ay, aparece que todos se escaparon. Ya era el harakiri, ¿no? Se quería matar para preservar su honra, pero se le olvidó la familia. Matarse y dejar a la familia sola. Hay una incongruencia grande ahí, ¿no? Vamos, es la época también, pero seamos realistas, ¿no? No es eso. Y hay tanta gente hoy en día con la desesperación producto de la pandemia que ha intentado, y cuando no ha logrado, suicidarse. Y esto es muy doloroso, hay que estar muy atentos, ¿eh? Las familias tenemos que estar muy atentas a los nuestros. Y luego, una cena familiar. Celebraron una cena familiar. Me encanta la conversión que termina en un banquete. Pues sí, eso es. Todos nosotros nos convertimos para banquetear. Vamos a hacer un banquetazo allá en el reino de los cielos. El Evangelio. Ya les digo, ¿para qué les voy a decir? El Evangelio, no, Juan capítulo 16, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera cosa que debe llamarnos la atención. El juicio no es sobre nosotros. El juicio es sobre el que ya está condenado. O sea, ¿habrá un juicio para nosotros? Claro que sí, pero como que quiere Jesús afirmarnos, como les diría, de tal manera que no perdamos la esperanza. Eso es lo que quisiera entender. Afianzarnos en esta firme voluntad de Dios. El diablo no tiene poder sobre nosotros, solamente si nosotros se lo permitimos. Como dice aquel refrán, el diablo es un perro rabioso amarrado, no te muerde si no te le acercas. Es exactamente eso. Entonces el juicio está puesto sobre él, ya lo perdió, ya está condenado, ya el diablo no tiene para dónde hacerse. Es completamente inútil darle tanta importancia. Cuidado, yo no digo que darle importancia, darle tanta importancia. Verlo allá como que es, no, el diablo no tiene ningún poder. Justicia. ¿Qué es lo justo? Es actuar. Yo me voy al Padre, dice él. Pues es cumplir la voluntad del Padre, es cumplir lo que Dios le pide. Esa es la justicia. José era un hombre justo. Estamos en el año josefino. Bueno, ojalá y entendamos nosotros eso también, porque se nos está diciendo de alguna manera, insistiéndosenos en el valor y la importancia que debe tener el que cumplamos con la voluntad de Dios. Y luego, de pecado. Claro, porque no han creído. No dice, porque has robado, porque has mentido, porque has tenido malos pensamientos, porque has deseado a la mujer del prójimo o al prójimo, yo no sé las decisiones de pecado. No, es porque no han creído. Miren, el que cree, por eso en el fondo pecar es una falta de fe, ¿no? En el fondo pecar es un rechazo a la fe, es un rechazar la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos al Consolador. Les conviene que me vaya. Ay, claro. Duele esto, ¿no? Ya, claro, ustedes, tu corazón está triste, está embotado, está duro, está ahí el pobrecito tan golpeadito que no. Pues sí, no duele. Pero si conociésemos al Espíritu Santo y la función que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, el Consolador, no tendríamos ese problema. No lo tendríamos porque comprenderíamos cuál es el proyecto de Dios. El Consolador está para revelarnos a Dios, para recordarnos quién es Él. Lo vamos a escuchar más adelantito, ¿no? En uno de estos días, cuando nos diga el Señor Jesús, qué es lo que hará el Espíritu Santo con nosotros. Bueno, les invito a hacer oración.
Jesús, a veces me siento solo. Se alejan las personas que más quiero. No tengo más remedio que dejar los caminos de siempre porque la vida me lleva por senderos nuevos. ¿Cuánto me cuesta cambiar, Señor? No quiero avanzar por miedo a perder lo que tengo, pero hay una luz que me atrae, tu luz, y una voz que me dice, no tengas miedo, no te pares. Necesito sentir o al menos saber que me acompañas. Quiero emprender contigo la aventura de vivir cada día con la confianza de que tú nunca defraudas al que confía en ti y procura seguir tus caminos. Ayúdame a creer más, a apoyarme más en ti, a valorar la fuerza que has puesto en mi corazón y a descubrir la belleza de una sonrisa desconocida, a afrontar la vida con ilusión, esfuerzo y esperanza. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de San Francisco de Jerónimo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz martes para todos.